sanar enfermos. Señor, para que aquellos que han sido oprimidos por malicias espirituales reciban liberación. Espíritu Santo, toma dominio total en el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 3. Así dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Pueden sentarse. Aleluya. Quiero compartir la palabra del Señor con el tema que Dios nos ha dado para esta oportunidad. Ojalá que podamos entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiero hablar sobre nuestra última esperanza. Nuestra última esperanza. Esperanza es un estado emocional en el cual nosotros estamos confiados de que algo que nos mortifica o que nos amenaza tendrá una feliz solución, que lo que yo necesito me va a llegar. Entonces es un estado de esperanza. La esperanza hay que individualizarla, porque mi esperanza no es tu esperanza y viceversa. Cada quien tiene su esperanza. Lo que para Juan es su esperanza, para Pedro no lo es, no lo tiene en cuenta. Lo que una mujer embarazada está esperando es dar a luz a un hijo. Esa es su esperanza. Mi esperanza no es dar a luz un hijo. Quizás ella anheló por mucho tiempo tener ese hijo y ahora se va a lograr. Entonces hay otra mujer ya anciana que su esperanza es que el nieto termine con honores la carrera que está estudiando. Y cada quien tiene esperanza individual. Y lo que para uno es bellísimo, hermoso, grande, para el otro carece de importancia. Además, la esperanza varía, porque lo que para uno es importante, para el otro quizás en un tiempo lo fue, pero ya perdió vigencia. Entonces, la esperanza varían, inclusive varían por etapa. El mismo individuo no tiene siempre la misma esperanza. Cuando usted era un joven que estaba en la universidad, su esperanza era terminar. Después que terminó de estudiar, su esperanza era ejercer su profesión. Y así la esperanza va cambiando por etapa. Cuando usted es un joven o una joven, su esperanza es casarse. Después que se casa, esperanza es tener hijos. Después que la esperanza es que esos hijos crezcan. Y la esperanza va cambiando. Dice la gente, la esperanza es lo último que se pierde. Y esto es porque hay más de una esperanza y que cambia por etapa. Pero mientras queda esperanza, se puede vivir. Cuando se pierde la esperanza, prácticamente se pierde la vida. Llega un momento cuando ya no hay más, ya no hay para dónde coger. Y la esperanza se termina cuando se agota el último recurso. Usted le dice: tú hiciste tal cosa, sí, ya lo hice. Y tal cosa, ya lo hice. Entonces lo hice todo. Y el problema, igualito. Entonces, ¿qué hacemos después de eso? Perdemos la esperanza. Y cuando uno pierde la esperanza, se tira muerto. Cruza los brazos
y se desploma. Ya lo hice todo y nada me funcionó. Mire, yo creo que la esperanza se pierde poquito antes de morir. Entonces yo estoy hablando de nuestra, y cada quien es dueño de sí mismo, cada quien puede decir lo mismo, nuestra última esperanza. ¿Cuál será? La Biblia enseña que Dios aparece justo cuando descubrimos que hemos agotado nuestra última esperanza. ¿Entendió eso? La mayoría de las personas que se acercan a Dios justamente lo hacen después de agotar su última esperanza. Ya lo hice todo. Estoy en las manos del Señor. Y a veces lo dicen como con un desencanto, como una frialdad, como con un perdí todo. No, precisamente, en la mayoría de los casos, Dios nos fue llevando hasta ese punto. La Biblia enseña que Dios aparece cuando se agota el último recurso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que podemos valernos. Nos creemos competentes, suficientes, capaces, y agotamos los recursos que tenemos a mano y no pensamos en Dios. No acudimos a Dios. Yo no voy a molestar a Dios para esto. Esto lo puedo resolver yo. Y cuando voy a resolverlo, no puedo. Y cuando busco al amigo, no puede. Y cuando busco al presidente, que es mi amigo, me hace el fo. Cuando me quedo solo, desvalido, incapaz, incompetente, suelto en el piso. Cuando ya todo terminó, entonces acudo a Dios. Y ahí aparece la misericordia de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo sé que hay mucho testimonio de eso. En asuntos de salud, en asuntos económicos, en asuntos familiar. Hay muchos testimonios de eso. Que cuando usted se tiró muerto, apareció Dios. Oh, gloria a Dios. Que cuando nos rendimos, entonces Dios muestra su mano extendida y nos alcanza y nos saca del foso, de lo profundo, del hoyo nos saca, nos coge y nos levanta y nos dice: yo estoy aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en la Biblia hay un panorama que tiene como protagonista en esta parte dos protagonistas principales: Ezequiel, profeta, y el pueblo de Israel. Ezequiel fue sacerdote primero, hombre de púlpito, un hombre que intercedía por el pueblo, y luego cayó como profeta. ¿Cuándo cae como profeta? En el siglo VI antes de Cristo. Cuando el pueblo de Dios se ve en desgracia. Ezequiel tuvo 3 etapas de ministerio. Una parte de sus mensajes, los primeros 30 capítulos, 20 capítulos aproximadamente, está pronunciando juicios futuros que vienen sobre Israel. Luego viene una etapa de juicio contra las naciones enemigas de Dios. Y luego, a partir del capítulo 37, viene un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. A este hombre le toca ministrar en Israel, en Jerusalén, a los judíos, en un tiempo después de una invasión del ejército de Babilonia. Habían aplastado a Israel, habían arrasado con la ciudad santa y con el santuario.
El santuario de Jehová estaba destruido. Había muerte por donde quiera, esclavitud, sobrevivientes heridos y maltrechos, desposeídos, hambre, terror, miedo, amenazas. Esa era la situación del pueblo de Israel. Invadido, cautivo, otros fueron llevados a más de 1.200 kilómetros de distancia de Jerusalén a Babilonia, lo que hoy es Irak. Y allá como esclavo, como cautivo, incluyendo al sacerdote que a partir de ahí se convertiría en el profeta, en el vidente, en el lazo que va a unir al pueblo con Dios, en el hombre que va a traer los mensajes de Dios a esa cautividad, a esa diáspora. Ese es el momento histórico que está viviendo Israel. ¿Por qué está Israel en estas condiciones? ¿Dónde estaba el Dios de Israel? ¿Por qué había pasado lo que ha pasado? Ya en los primeros capítulos el profeta había pronunciado juicios que vendrían, pero la gente no le hizo caso. Ustedes saben que la gente le hace caso cuando le conviene o cuando cree que le conviene. Cuando viene alguien y predica bendición, todo el mundo dice eso fue para mí. Pero cuando predica juicio, castigo, no es para nadie el mensaje. Entonces así mismo, no es ahora, siempre ha sido así. Cuando el profeta predicaba juicio, no era con nadie. Entonces el juicio llegó. Ahora hay hambre, ahora hay escasez, ahora hay la calamidad, los apartó de Dios y perdieron la esperanza. Mire que la calamidad tiene dos efectos posibles. Cuando usted cae en el fondo de una desgracia, usted o se acerca más a Dios o se aleja más de Dios. Pero no se queda igual. En este caso pasó lo contrario. La calamidad los apartó de Dios y el poquito de esperanza que le quedaba lo perdieron. Pero el profeta está mirando no lo que ven los demás, está mirando más allá de lo que ve la colectividad. El profeta está mirando lo que viene, veía más allá y tenía un mensaje que trascendía el tiempo de calamidad que ellos estaban pasando. El profeta concentró su mensaje en un pensamiento, por ejemplo, hay una vida futura en Jehová. Hay vida futura en Jehová aunque el mundo se caiga a pedazos. Ese era el mensaje y ese es. El mensaje de Dios para su pueblo es, hay vida, hay un futuro promisorio, hay bendición aunque te rodeen las maldiciones. Porque hay un Dios que no está sujeto a circunstancias. A veces la gente piensa que Dios depende de cómo esté el día. Si está nublado, si hay amenaza de vaguada, de ciclón, de tormenta, entonces Dios está a sí mismo. No, Dios está claro siempre. Dios está como el sol de mediodía en tiempo de verano aquí en República Dominicana. Dios está siempre claro, aunque el mundo se caiga a pedazos. ¿Por qué? Porque hay dos realidades. Israel tiene dos realidades que a veces son las mismas, que nos distinguen, nos golpean, nos caracterizan a nosotros. ¿Cuáles son las dos realidades que enfrentaba Israel? Una realidad de calamidad. Hay cosas que no la podemos negar. Si usted está enfermo, usted está enfermo. Usted puede decir, Dios me va a sanar. Pero hay gente que tiene tanta fe que dice, no, yo no estoy enfermo. Pero ardiendo en fiebre, ya lo detectaron lo que tenía y le dieron una reserva y dice que no está enfermo. O sea, eso es negar la realidad. No, la realidad hay que admitirla. Yo estoy enfermo, pero el Señor me va a sanar. O sea, usted no está descalificando a Dios, no está dudando del poder de Dios, pero tampoco está hablando mentira. Porque si usted está enfermo, usted está enfermo. Si usted tiene un problema, usted tiene un problema. No diga que no lo tiene, usted lo tiene. Ahora, ese problema ya no es mío.
Ya yo lo puse en la mano del Señor. Estoy tranquilo porque ya el problema yo no lo estoy cargando. Yo lo entregué y como lo entregué, pues ya yo no lo tengo. Entonces, Israel tenía una calamidad real. Habían sido atropellados, habían sido invadidos, habían sido secuestrados, le habían quitado toda su pertenencia, lo habían atropellado, se habían llevado lo mejor para Babilonia. Todos los jóvenes, todos los estudiantes, todo lo que valía algo, solamente dejaron los ancianos y los enfermos. Dejaron en Jerusalén, sin comida, con los conucos y las fincas desbaratados, arrasados, y se llevan la crema para Babilonia. Entre ellos, Ezequiel, que era un joven de 30 y tantos años. Entonces había una calamidad. El pueblo está dividido, está maltratado, está sin cabeza, está atropellado. Había una calamidad social, económica, política. Había una verdadera calamidad. Pero había otra realidad. Había un Dios. El Dios de sus padres. Entonces, ¿cómo explicar esto? Hay un Dios verdadero y hay una calamidad verdadera. Hay un Dios arriba en el cielo capaz de resolverlo todo. Y aquí abajo hay un problema que nos está acabando. ¿Qué es lo que está pasando? Dios revela a través de una visión que le dio al profeta, que nos puede servir mucho a nosotros. Es una visión descriptiva. Dios revela la situación espiritual de la nación. Ellos se ven en la situación que están, pero no averiguan el por qué están así. A veces cuando nosotros estamos en calamidad, en crisis, lo primero que debemos averiguar es por qué caímos en esa crisis. ¿Qué nos condujo a esa situación? Pero no, lo que muchas veces hacemos es buscar un culpable. Tengo problemas, la culpa la tiene fulano. Este hombre que no trabaja, este hombre que no progresa, o esta mujer que me pelea demasiado. Y busca la forma de echarle la culpa a alguien, no buscar la razón de mi problema. Así ha sido siempre. Israel buscaba la calamidad en otro sitio. Y Dios revela que la situación es espiritual. ¿Por qué está en esa condición Israel? Por su situación espiritual. Dios le presenta un valle al profeta en el versículo 1. Un campo de esqueletos, sin identidad. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Huesos, tétrico, tenebroso. A nadie le gusta soñar con eso. Pues el profeta soñó con eso. ¿O no que soñó? Lo transportaron a esa visión y lo colocan en un lugar donde está puro huesos. Versículo 2. ¿En qué condiciones están los huesos? Porque muchas veces los arqueólogos, estudiando los huesos, descubren muchísimas cosas que pasó. Hasta la identidad de la persona. Entonces, el estado de los huesos habla mucho. Dice que estaban secos. Estaban en la superficie. Para el judío, para la cultura judía y para la nuestra también, es un acto de indignidad no sepultar un cadáver. Es que usted se muera y no aparezca una tumba, un hoyo para echar su cadáver. Eso dice mucho. Esta cantidad de huesos indicaba, en primer lugar, que habían sido gente que habían muerto y lo habían dejado abandonado. El hecho de que estaban en el hueso indica que hacía mucho tiempo ya la carne había desaparecido, hacía años. Y el hecho de que eran secos en gran manera quiere decir que había pasado muchísimo tiempo. Esos cadáveres esos muertos habían sido depositados o tirados o matados ahí, los dejaron abandonados, se olvidaron de ellos,
Nadie los reclamó, nadie los vino a buscar. Esas son cosas terribles. Entonces, el estado de los huesos indicaba más o menos qué fue lo que pasó. Hay una percepción honesta en el versículo 3. ¿Cuál es la esperanza de huesos secos? Cualquier vivo que vea un campo de huesos secos, ¿cuántas cosas puede pensar? Esto fue una guerra, esto fue un déspota que mató a todos sus enemigos, un dictador. Esto fue una peste que acabó con un pueblo y murieron y no hubo tiempo ni para enterrarlo. Y uno piensa muchísimas cosas. Cuando el profeta está mirando toda esa osamenta, toda esa cantidad de huesos, el profeta, como hombre de carne y de hueso, pudo pensar lo peor, o no lo peor, no podía pensarlo, porque lo peor era lo que había pasado. Pero cuántas cosas pudo pensar. Entonces, encima de lo que él está pensando, quizá él piensa quiénes eran, porque al estar huesos secos, no había identidad, no había ningún registro de quiénes eran esa persona. Quizá eran personas de alcurnia, quizá eran personas de pobres, o quizá eran ricos, quizá eran soldados, o quizá eran civiles, pero no se sabía nada de quién era esa persona. Entonces viene la voz de Dios al profeta y le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué pregunta? Usted está embelesado, ensimismado, atolondrado, asustado, petrificado, frisado. Usted está mirando los huesos y dando mente, ¿qué será? ¿Qué habrá pasado? ¿Quiénes eran? ¿Por qué lo mataron? Pero lo más lejos que usted tiene es que esa gente pueden vivir. Lo más lejos, lo más inverosímil, mire, lo inexplicable es que esos huesos puedan vivir. Y entonces a Ezequiel le hacen la pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hay que ser honesto. Le preguntan a cualquier hermano contento, de esos que somos bien, esos pentecostales que somos bien gozosos, que creemos que Dios puede hacerlo todo, y de hecho es así. Si a usted honestamente, a usted le hacen la pregunta, ¿vivirán esos huesos? Usted inmediatamente dice, sí, pero usted no lo cree. Muchas veces uno dice sí sin creerlo. Muchas veces uno es deshonesto por causa de la fe, cosas que no pueden ser o no deben ser. Pero usted piensa, si digo que no, dudo de Dios. Entonces voy a decir que sí, que esos huesos van a vivir, pero usted no lo cree. Entonces el profeta fue honesto. El profeta fue honesto. Esta pregunta puso a prueba dos cosas: su honestidad y su fe. Hermanos, amigos, hay momentos en que está en juego nuestra fe y nuestra honestidad. Si soy honesto, maltrato mi fe. ¿Quiere decir que porque yo tenga fe tengo que ser mentiroso? ¿Quiere decir que yo tenga que admitir lo inadmisible porque yo soy un hombre de fe? Es lo que decíamos ahorita. Si está enfermo, está enfermo. Si está mal, está mal. Ahora, eso no quiere decir que no haya esperanza de cambiar esa situación. Cuando le preguntan al profeta, ¿vivirán esos huesos? Cualquier ser humano que decía creer en Dios iba a decir sí, van a vivir. Y cualquier ser humano que no le sirve a Dios iba a contestar imposible. Eso no se puede. Eso jamás vivirán. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Mire, el profeta no dijo sí ni dijo no. ¿Vivirán estos huesos, Ezequiel? Y él contestó, Señor Jehová, tú lo sabes. Aleluya. Aleluya. Hermano, culebra no cae en lazo. El profeta no cayó en gancho.
ni traicionó su conciencia, ni mintió, ni ofendió a Dios, ni dudó de Dios, ni engañó a nadie. Él no creía que se iban a levantar, pero la última palabra, ¿quién la tiene? Hay veces que hay cosas delante de nosotros. Hay situaciones en tu vida, en el hogar, en la familia, en la sociedad, en el país, en el pueblo. Hay situaciones que para la vista del hombre son imposibles. Y si a mí me preguntan, fulano de tal, ¿se va a arreglar esto? Como hombre usted tiene que decir, no se puede arreglar. Pero esa no es la respuesta de un hombre que conoce a Dios. El hombre o la mujer que conoce a Dios no puede mentir, pero tampoco puede ofender. Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, si tú quieres que vivan, viven. Y si tú no quieres que vivan, no viven. Pero ¿qué hay que tú no puedas hacer? Peores cosas que esas has hecho tú, más grandes cosas que esas has hecho tú, porque tú hiciste los huesos de la nada. Entonces, levantar esos huesos, eso es nada para ti. Pero tú eres que sabes, porque yo no me atrevo a... Yo no estoy creyendo eso. No te voy a decir que creo cuando no creo. Por eso fue que los discípulos le dijeron al Señor, ayuda a nuestra incredulidad. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús. Y dijo, Señor, ayúdanos. Fueron honestos. Nosotros no creemos. Realmente nosotros no creemos que eso se va a hacer, pero si tú estás en el medio, eso se va a hacer. Así que ayúdanos a nosotros a dejar de ser incrédulos. ¿Qué hace el profeta entonces? Versículo 4 al 6. El profeta, sin importar las posibilidades que podamos advertir, nosotros debemos oír la orden divina y actuar. A veces se hace difícil. Eso hizo el profeta. Cuando Dios le pregunta al profeta que si van a vivir, es cuando usted oye la voz de Dios que le habla a favor de algo que usted ve que no se puede. Usted advierte que no se puede. Pero ¿cuál es la opción de nosotros? Si Dios dice, camina por ahí, y el hombre o la gente o la razón dice no se puede, pero usted está seguro que Dios dijo, camina por ahí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si estamos seguros, porque no somos locos tampoco. Si estamos seguros de cuál es la voluntad de Dios, lo único que nos conviene es hacer la voluntad de Dios, aunque parezca que no se puede. ¿Qué hizo el profeta Ezequiel? Me dijo entonces, versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profetiza y proclama, pronuncia, háblale. Cuando él le dice a Dios, tú lo sabes, entonces Dios le responde, entonces profetiza. Yo te ordeno a que profetices sobre esos huesos secos para que escuchen. ¿Y cómo van a escuchar los huesos secos? Pero Dios le está diciendo, háblale para que escuchen palabra de Jehová. Y él lo hizo. Porque lo que hace un hombre, una mujer que conoce a Dios, y para eso hay que tener alguna experiencia con Dios. Y quizá el amigo no entienda esta parte. Pero lo mejor que hace un hombre o una mujer que conoce un poquito así a Dios, es obedecer. Aunque tú no lo entiendas. Aunque parezca una locura. Cuando Noé comienza a hacer el arca, parecía una perfecta locura. Pero no hizo el arca. Y se cumplió lo que Dios le había dicho. Entonces cuando Dios le dice, entonces varón, varón, profetiza sobre estos huesos y dile esto que te voy a decir. Dile a los huesos, huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Y está el profeta como un loco, delante de un campo lleno de huesos, hablando solo. Huesos secos, escúchenme, oigan palabra de Jehová. ¿Y cuál fue el resultado de la obediencia? Porque hay que verlo así. Si el profeta no pronuncia esas palabras, no se da lo que se dio. Entonces hay que verlo como el resultado de la obediencia. Cuando Dios le dijo al pueblo que marchara, estando el mar rojo ahí,
¿Se podía marchar? No se podía marchar porque estaba el mar. Pero Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Y cuando van a marchar, que él toca el agua, dice la Biblia que se abrió. Y así hay innumerables ejemplos en la Biblia. Nosotros dependemos mucho de lo que vemos, de lo que palpamos, de lo que tocamos. No siempre lo que vemos es real. Es como decía Descartes, los sentidos me engañan. Los sentidos me pueden engañar. Yo puedo ver algo, yo creer que está caliente y está frío. Pero es posible que yo lo vea echando humo y crea que está tan caliente que me va a partir el dedo, y lo que esté frío echando humo. Los sentidos me pueden engañar. Yo puedo ver un banco que está fuerte y me subo y no estaba fuerte, sino que las patas eran de cera y me caí. Entonces los sentidos me pueden engañar, pero Dios no te va a engañar. Entonces dile a los huesos secos que escuchen. Y él empezó y dice que mientras él hablaba ocurre algo increíble, improbable. Y dice, y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ahí se descubre un secreto. Ahí hay un secreto. Dice cada hueso con su hueso, porque cada hueso empezó a buscar su hueso. Tú sabes, los perros, los animales, se comen los cadáveres y tiran los huesos por donde quiera. Entonces la rodilla, la rótula, la pierna de este brazo está ahí, el brazo está por allá, y la cabeza está por allá, y los huesos están dispersos. Entonces, lo primero que Ezequiel no sabía, que ese problema estaba, él pensaba que los huesos estaban juntos, pero estaban dispersos. Los huesos que pertenecían a un cuerpo estaban cada uno por su lado. Entonces, cada hueso comenzó a buscar su hueso. Hay detalles que nosotros no lo conocemos. En el problema de tu vida hay detalles que tú no conoces. En la enfermedad que te está acabando hay detalles que ni los médicos conocen. En la descomposición social que hay en nuestro país hay problemática que los sociólogos no conocen, pero Dios la conoce. Lo más lejos que podía tener cualquier mortal al ver un campo de huesos es que los huesos estaban dispersos. Pero Dios sabía que estaban dispersos y sabía dónde estaba el hueso que correspondía a cada hueso. Y cada hueso comenzó a buscar su hueso. Cada hueso vino y se acercó a su hueso. Eso produjo un temblor, un movimiento que cualquiera salía huyendo. Y viene el primer obstáculo para la fe del hombre. Ya el hombre ve que Dios está trabajando y ve que los huesos se están moviendo y están buscando su hueso. Versículo 8. Aquí viene lo que nunca falta. Aquello que parecía un simple espectáculo, pasaron de hueso disperso a esqueleto. Y ahora hay un valle de esqueleto. ¿Qué pasó? Y miré y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Número 1. Cada hueso busca su hueso. Se forman las calaveras. Y ahora están los cadáveres, o los cadáveres no, los esqueletos. Los esqueletos. Ahora lo que tenemos es un campo de esqueletos. Después de esos esqueletos, entonces él vuelve y profetiza. Porque ahora lo que tiene es esqueleto. Cualquiera piensa que en el primer clamor se iban a levantar a gente, iban a resucitar. No, las cosas de Dios son por parte. Cada cosa con su cosa. Dios no trabaja a lo loco como trabajamos nosotros. Dios se toma su tiempo para hacer cada cosa. Por eso es que las cosas de Dios le quedan tan bien. ¿Por qué no la hace como nosotros a lo loco? No, cada hueso con su hueso. Y después que esos huesos están juntos se forman los esqueletos. Pero ahora el hombre lo que está viendo es una cantidad de esqueletos. Y ahora vuelve y clama. Y miré y he aquí, entonces comenzaron a subir carne, nervios, tendones, y la carne y la piel cubrió por encima de los huesos.
ahora son cadáveres. Ya no son esqueletos, ya no son huesos, ahora son muertos. Porque están muertos. Los esqueletos se arreglaron, se conformaron y ahora tienen carne. Me imagino que estaban desnudos, no tenían ropa. Aquí no dice si se le puso ropa o no se le puso ropa. Pero ahí estaban todos estos cadáveres sin vida. ¿Y ahora qué? Hay veces que cuando Dios comienza a resolver nuestros problemas, llega un momento en que nosotros nos quedamos extasiados. ¿Y ahora qué? Porque creemos que ya Dios acabó. Creemos que ya el trabajo está hecho y está el proceso en pie. Señor, ¿y ahora qué? Cada hueso buscó su hueso, cada hueso formó su esqueleto, a los esqueletos le nació carne, ¿y ahora qué? ¿Qué se resuelve con un campo lleno de muertos? Mejor era dejar los huesos como estaban, porque ya no hedían, ya estaban secos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? El milagro se completa en los versículos 9 y 10. La fe y la esperanza no desmayaron en el profeta, se mantuvieron firmes y continuó su tarea. Porque eso que estoy diciendo yo no lo dijo él. Él no se cruzó de brazos y dijo, ya acabé. Y ahora estos cadáveres, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los enterramos? ¿Quiénes son esta gente? No, él siguió su proceso, él siguió trabajando de acuerdo a lo que Dios le había ordenado. Y me dijo ahora, profetiza al Espíritu y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué belleza, ¿verdad? Ya no son cadáveres, ya no son huesos secos, ya no son muertos, ahora son, dice aquí, un ejército, una cantidad inmensa de personas. Parece que la mayoría era hombre, porque hizo un ejército grande en extremo. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual de este misterio? Dios los revela a partir del versículo 11. El Señor revela cómo Él veía la casa de Israel. Un pueblo o un ejército muerto, sumido en el pesimismo, en la miseria, que había perdido toda la fe y toda la esperanza. Entonces me dijo, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando Dios le presenta ese campo de huesos secos al profeta, le está presentando, oiga bien hermano y amigo, le está presentando nada más y nada menos que el estado espiritual de su nación. Así veía Dios a Israel, como un campo de huesos. No había ninguna posibilidad de que pudiera sacarse algo de ahí. Toda esperanza estaba perdida. Ellos habían admitido que no tenían esperanza. Ellos se habían sumido en la miseria y habían perdido toda la fe. Dice el Señor, hijo del hombre, ese Israel. Trascendiendo un poquito, así nos ve Dios cuando nosotros lo dejamos, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros nos ausentamos y decimos, bueno, ya yo invertí tantos años en la iglesia, yo le serví a Dios por tantos años y Dios no me resolvió mi problema. Entonces yo me voy a olvidar de Dios. Entonces se va desplomando. Imagínense, si Dios no le resuelve, ¿quién le va a resolver? Entonces los recursos humanos, uno a uno fue fracasando. Todos los cuentos que te hicieron se manifestaron que no eran otra cosa más que cuentos. Fuiste perdiendo la esperanza en el dinero,
en la medicina, en la ciencia médica, en los amigos, en la familia, en los compañeros de la política, y te diste cuenta que nadie hizo nada por ti. Ahora está como el campo de huesos que ni te puede parar a clamar. Ahora está perdido en el desierto, sin ninguna luz de esperanza, y entonces así lo ve Dios, como un campo de huesos secos, que era la casa de Israel. Entonces el mensaje de esperanza viene a través del profeta Ezequiel, 37:12. Por profunda que sea la pena, hermanos, amigos, y por seca que sea nuestra vida de fe, siempre hay una esperanza y una oportunidad de que en la muerte puede reinar la vida. Pero ¿qué hay que hacer? Dice el Señor al profeta, y eso nos lo dice a nosotros: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, vuestro pueblo mío, y haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Cómo se sentían ellos como nación? Invadido, destruido su ejército, destruida su economía, cautivos, llevado cautivo a su juventud. Había esperanza en Israel como pueblo, como nación. Había fuerza para levantarse. Ellos eran un valle de huesos secos. Ese es el valle de huesos secos en el que caen muchas personas en este tiempo. Cuando cree que va a resolver por otra vía y se frustra. Entonces vive una vida de frustración, una vida de depresiones. Porque la esperanza se van perdiendo una por una hasta que llega un momento que hay muchos que se pegan un tiro. Lo único que me queda es pegarme un tiro. Lo único que me queda es escapar de esta vida porque aquí no conseguí nada. Entonces en ese momento llega la voz de Dios. Por tanto, le dice Dios al profeta, diles a ellos, dile a Israel, así dice el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Te haré subir de tu sepultura y te traeré a la tierra de Israel. Dios está hablando con los cadáveres que están sepultados. Dios está hablando con gente que no alberga la mínima dosis de esperanza. Dios está hablando con gente que ha bajado al último nivel de autoestima. Ya no cree en Él. Lo único que espera es lo peor. Y dice, antes que me den muerte, yo mismo lo voy a resolver. El mundo, mi vida no vale nada. Todo lo he perdido. Y recordemos que la gente que tiene un poquitico de fe, así, en un poquitico como un grano de mostaza, le pasa como a Job. Uno de los hombres más ricos de su tiempo. Una familia estable y saludable. En cuestión de poquísimo tiempo lo pierde todo, incluyendo la salud. Y lo único que dijo fue, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué lo dijo Job? ¿Se desplomó Job? No. Job pensó de manera muy inteligente, el mismo que me dio todo lo que perdí, puede volver a darme lo mejor. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Pero cuando usted está convertido en un campo de hueso seco es difícil. Porque hay que ser honesto. Hay situaciones en que usted está envuelto, que usted cae, que va alguien a profetizarle bendición, usted le da una galleta. Te vas a burlar de mí ahora. Yo que estoy en desgracia total y ahora vienes tú a burlarte de mí también. Porque lo más lejos que uno tiene en ciertas circunstancias es que Dios se acuerda de uno. Y ahí es donde Dios entra en juego. Cuando se acaba la última esperanza. Cuando se agota el último recurso. Cuando estoy esperando la última noticia que llegue para decirme si se va a resolver o no se va a resolver.
cuando ya no hay absolutamente nada que hacer, ahí entra Dios. Ahí entra Dios. Cuando ya la salud está, los médicos dicen, llévenselo para su casa. Ya hicimos todo lo que humanamente se puede hacer. Si lo deja en la clínica, lo que va a aumentar el gasto. Llévatelo para tu casa y dale todo lo que él te pida. Ya a él nada le hace daño. Ya. Aleluya. Igualmente pasa en los hogares, en la familia. Cuando ese matrimonio ya fracasó, usted va al psicólogo y le dice al psicólogo, a la psicóloga, mire, mi recomendación es que se separen, que dejen eso, que ya eso no se puede, que abandonen el caso, que el amor se murió. Y usted le hace caso y entierra el matrimonio. Pero el que confía en Dios se lleva de lo que dice aquí. Pueblo, profetiza y dile a mi pueblo, yo abro el sepulcro donde te enterraron. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Está diciéndome que aunque ya yo esté sepultado, Él me sacará de la tumba. Hermano, esto tiene una connotación profunda. Cuando ya toda la esperanza se perdió, cuando ya todo lo que podía hacerse se hizo, ya deja eso. Ya no haga más locuras, no moleste más, no ores más, no le pida más la oración a la iglesia. Deja a esa gente tranquila, eso se acabó, olvídalo, dice Jehová. Yo abro tu sepulcro. Oh, yo abro tu sepulcro. Yo te levantaré, aunque tenga años de muerto. Oh, rabanda saca. No había palabra de más esperanza para Israel que esa. No había posibilidad de que Israel volviera a ser Israel. El imperio más poderoso, o uno de los dos más poderosos de ese tiempo, era Babilonia. Y ellos lo habían invadido y lo habían desarticulado, lo habían desmembrado, lo habían destruido los edificios. Todo lo que valía algo se lo habían desbaratado. La identidad nacional se había borrado. Se llevaron la crema a la juventud para que los viejos se murieran y se acabara la conciencia histórica. Se acabó todo. Eso cuando una nación es sepultada. Eso cuando una nación se muere. Entonces dice Dios, aunque esté sepultada, aunque ya la prensa no te mencione, aunque ya se hayan olvidado de ti, dile a mi pueblo. Eso en medio de la crisis, hermano. El profeta estaba hablando en medio de la crisis. Él era uno de los afectados de la crisis. Él era un cautivo que estaba en Babilonia. Y él le tocó profetizar a los cautivos en Babilonia. Él sabía de qué estaba hablando. Y Dios le manda a decir a Israel, a lo poquito que quedaba de Israel, dile a mi pueblo que no me he olvidado de él. Que lo haré que voy a abrir los sepulcros donde lo enterraron. Y lo voy a hacer subir del sepulcro. Y haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Oiga, los que estaban en Babilonia, Dios dice, lo voy a traer a su tierra. ¿Y ahí están? ¿O no están ahí? ¿Cuántas veces han querido destruirlo y sepultarlo? Y ahí están, porque esa promesa de Dios no pasa. Y esto es un mensaje de carácter universal. Esta visión nos revela situaciones que se dan en cualquier escenario de nuestro entorno mundial, donde todo se ha perdido, toda esperanza. Por ejemplo, en la iglesia, cuando la iglesia se compone de esqueletos espirituales secos, dice el Señor que Él lo va a levantar. Hay veces que como pastores, los líderes de las iglesias pierden la esperanza. Dicen, yo no voy a luchar con esta gente. Yo he conocido pastores que se han ido de la iglesia porque se han cansado de luchar por la cantidad de esqueletos que ve que no cogen carne.
Y el pastor se cansa de profetizar y la cosa igualita. Entonces, no es solamente Israel que era un campo de huesos secos. Hay muchas iglesias cristianas evangélicas que están como un campo de huesos secos. Tal vez no sea esta, pero todavía hay una parte aquí también. Hay muchos huesos secos que están ocupando un asiento. Pero el profeta dice: a los huesos secos que escuchen palabra de Jehová. O sea, hay una esperanza. No podemos pensar que esos huesos secos se van a perder. Tenemos que seguir profetizando, y por eso estoy aquí. Tenemos que seguir profetizando. A veces la gente dice: pastor, ¿y usted cree que todos los hermanos que están ahí lo aman? Digo, no, yo no creo eso. Pero no tengo que creerlo tampoco. Es posible que haya gente que están buscando un bate 37 con clavo en la punta para darme 4 palos tan pronto puedan. Esos son los huesos secos que vio Ezequiel. Ahora, ¿va a dejar de profetizar por eso? ¿Va a dejar de predicar por eso? No, sigue profetizando. En una los huesos buscan sus huesos, en otra vienen los cadáveres y se forman, en otra le suben los tendones, en otra vienen los cadáveres, en otra viene el espíritu de vida y lo sopla. ¡Oh, gloria a Dios! Yo estoy predicando el evangelio de Jesucristo en la República Dominicana, en Mahanaín y en el mundo, hasta que venga el Espíritu de Jehová y sople vida. No es porque no hay huesos secos, hay muchos. Hay muchos huesos secos y huesos mojados también. Pero hay una palabra de Dios que me manda a tener esperanza. Nuestra última esperanza, porque nosotros mientras se respira estamos creyendo que se puede. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia y no se ha convertido. Gente que lee la Biblia, que ha hecho estudios, que se ha graduado de teología y no conoce el ABC de Jesucristo. A veces tienen doctorados y maestrías teológicas, pero no se parecen en nada a Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que van para allá? ¿Los que llevan la credencial? Los que llevan el título y digan: no, que yo soy el doctor fulano. Allá eso no funciona. Como dice un cantor, aquí no hay eso. El ángel le va a decir: aquí no hay eso. Esa credencial y esos diplomas, nada de eso vale aquí. Aquí lo que vale es el fruto. ¿Cómo tú viviste? ¿Viviste de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces entra. Pero el problema es que eso está registrado allá. Esos huesos secos pueden estar en la iglesia, pero pueden estar en la vida personal. Cuando estamos en una ruina total, sin esperanza humana, entonces aparece la voz de Dios que nos dice que aunque todo en el mundo haya fracasado, Él puede levantarnos. Y precisamente por eso está usted escuchando este mensaje. Porque es posible que usted esté en el fondo, tocando fondo. Es posible que usted haya agotado todos los recursos habidos, todo lo que la gente le haya recomendado, todo lo que la ciencia le haya provisto, usted lo agotó y su situación sigue igual o peor. Déjeme decirle que no puede estar peor que Israel. Y dice el Señor que el sepulcro donde el diablo te enterró, Él lo va a abrir y te va a sacar de ese cementerio y te llevará al lugar donde tú debes estar, a tu casa. Pero eso hay que oír la voz de Dios. Tiene que haber profeta de Dios y tiene que el profeta de Dios ser escuchado. En la vida personal, cuando estamos en total desesperanza, antes de pegarte un tiro, antes de coger para el puente y tirarte del puente Duarte, dale una oportunidad a Dios. Cuando tú ves que todo está oscurito, oscurito, que no se ve nada, no creas que está oscuro. Dobla tus rodillas y pregúntale a Dios si es verdad que está oscuro. Porque hay veces que nosotros partimos de ligero. No, hay una esperanza.
Hay una esperanza, y en el caso nuestro, nuestra última esperanza está en Dios. Cuando Dios me diga no se puede, entonces yo digo no se puede. Pero me dirá Dios a mí que no se puede. Los testimonios sobran, hermanos, en todas las áreas de la vida. Cuando el mundo y nosotros decimos no se puede, esto es un fracaso, pregúntele a Dios. Saque un momentito y doble su rodilla. Entre en intimidad con Dios. Dígale al Señor: Señor, ya escuché lo que dicen los médicos. Ya escuché lo que dicen los economistas. Ya escuché lo que dicen los abogados. Ya yo sé lo que yo quiero y lo que no quiero. Pero ¿qué dices tú? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hágalo con humildad, como un niño. Como un niño hablando con papá. Tírese de barriga, de rodilla al piso. Ábrale su corazón a Dios. Señor, si tú existes, háblame, dime algo. ¿Cuál es tu voluntad sobre este tema? Y yo le garantizo 100% que Dios hará algo. Y lo que hará será bueno. Cuando la familia se convierte en un campo de huesos secos, más frío que un cementerio, busquemos a Dios. Esposa, esposo, tu última esperanza es Dios. Hermano y amigo, nuestra última esperanza es Dios. Yo sé que hay situaciones que parece que ya no dan más, que ya llegó al tope. Ese es el momento. Ahí es donde tú debes: Señor, ¿es verdad que tú estás? Señor, ¿tú estás ahí? Señor, ¿tú puedes escucharme? Señor, ¿tú puedes darme la mano? Señor, ¿tú puedes levantarme? Señor, ¿tú puedes apiadarte de mí? Señor, me rindo a ti. Señor, yo he luchado en vano. Señor, yo no he podido. Mi capacidad se agotó. Ya no puedo hacer nada más. ¿Qué tú puedes hacer? Ay, cuánto testimonio hay de eso, hermano. Usted puede ser uno más, si usted quiere. Si no quiere, no. Pero si usted quiere, usted puede venir a Cristo con lo que le queda, con los desperdicios de su vida. Señor, aquí lo tiene. Se lo tira ahí. Aquí está. Termino con esto. ¿Recuerdan el gadareno, el endemoniado gadareno de Marcos capítulo 5? Que ni la familia quería saber de él, la sociedad lo había botado, lo tenían arrinconado en los sepulcros por allá, comiendo disparate, hierba con los animales. ¿Qué pasó cuando llegó Jesús? Se armó el pleito de la liberación. El hombre quedó libre y ahora estaba al lado de Jesús, sentado, vestido y en su juicio cabal. Cuando todos lo habían botado porque ya no servía, lo encontró Jesús. Si estás aquí hoy, o si estás a través de los medios, trata de encontrarte con Jesús. Y lo demás que te está pasando, pasará a una página de tu historia. A una página de tu historia. Eso, si quieres, puedes creerlo, y si quieres, puedes rechazarlo. Pero si lo pruebas, te dará positivo. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Termina la obra en los corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.